Esto es La Lista Ciudadana. Cada semana les vamos a estar llevando las entrevistas con las personalidades más relevantes de esta campaña tan compleja que estamos viviendo en este momento en México. Hoy estamos con uno de los actores más importantes de esta elección y a lo mejor uno de los más controvertidos. Nos estrenamos con el Coordinador Nacional de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda. Clemente, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias y felicidades por este proyecto. Muchas gracias. Pues vamos a empezar con la pregunta que te hace todo mundo, la que está en todas las entrevistas, pero yo creo que me la contestes derecho. ¿Es Movimiento Ciudadano el esquirol de Morena, el que le está haciendo el caldo gordo a Morena para evitar que pierda muchas posiciones en esta elección? Ni esquirol de Morena, ni comparsa del pasado de los partidos que ya le fallaron a México. Así de claro. Este asunto viene de un señalamiento que está tratando de alentar el bloque opositor, o lo que se dice bloque opositor, porque están más preocupados por el crecimiento de Movimiento Ciudadano que por cumplir sus objetivos electorales. A ver, Movimiento Ciudadano ha sido una oposición firme y consistente al presidente de la República y a su gobierno en los temas más importantes. Gracias a Movimiento Ciudadano, te doy un par de pinceladas, se corrigió la minuta de la Guardia Nacional que militarizaba el país. Gracias a Movimiento Ciudadano ha habido una oposición consistente a la captura del Poder Judicial, por cierto, con la complacencia del bloque opositor. Y en términos electorales, de manera muy puntual, si a alguien le estamos disputando hoy por hoy las dos gubernaturas en las que ya vamos punteando, pues es justamente a Morena. Vamos a competirle y a ganarle a la candidata del presidente y de Morena en Nuevo León, que es Clara Luz Flores, lo mismo que a su candidata en Campeche, que es Laida Sansores, con nuestros candidatos Samuel García y Eliseo Fernández. ¿Cuál esquirolaje? ¿Cuál complacencia? No, hombre, si algo he encontrado, la que se denomina Cuarta Transformación, ha sido una oposición seria y consistente en Movimiento Ciudadano. Pero también una alianza en el 91% de las iniciativas de Morena en la Cámara de Diputados, una alianza que hace pensar a muchas personas que hay una relación estrecha. A mí no me gusta mucho el enfoque cuantitativo del desempeño parlamentario, porque lo mismo hay una minuta de una reforma constitucional o el Día de las Personas de Talla Pequeña, por ejemplo. Es decir, no son comparables, pero las pruebas nos remitimos. En los temas más importantes del país, en los que ha habido que hacerle frente al presidente de la República, no hemos dudado ni un ápice en hacerlo. Ponía el tema de la Guardia Nacional, pero en muchas otras reformas constitucionales, por ejemplo, esta pretensión del presidente de estar en la consulta el día de la elección, por citar solo un ejemplo. Pero claro, vamos a acompañar al presidente de la República en aquellas cosas que consideremos que son positivas para México, pues si no, ¿qué clase de oposición seríamos? Aquellas cosas que le sirvan al país, que le sirvan a las mexicanas y a los mexicanos, por supuesto que lo votaremos a favor. Te doy un ejemplo, el hecho de que hoy los programas sociales estén en la Constitución, pues claro que fue avalado por Movimiento Ciudadano, pero eso no significa un asunto de complacencia o de condescendencia, distancia con el poder presidencial y sobre todo una actitud crítica. ¿Qué decir de la acusación típica que he escuchado en varios lugares de la relación de estrecha amistad y de muchos años del fundador de Movimiento Ciudadano, Dante Delgado, con el presidente de la República? Nada más habrá que leer las últimas cartas de Dante Delgado, que son cartas públicas, donde le hace claramente señalamientos al presidente de la República sobre su comportamiento autoritario, dictatorial en sus decisiones y de la manera en la que está comprometiendo el rumbo del país. Yo creo ¿no es esta la que típica estrategia good cop, bad cop, ¿no? Que parezca que somos contrincantes? Pues absolutamente no, Max. Sería increíble. Y además, ahí están las pruebas, repito, ahí está la consistencia de Movimiento Ciudadano, no solo en la arena parlamentaria, sino también en la arena de gobierno. Voy al caso de Jalisco. Si en algún lugar el presidente ha encontrado una posición firme en el gobierno estatal, ha sido justamente en el gobierno de Enrique Alfaro. Movimiento Ciudadano es un proyecto político consistente que se entiende como oposición, se asume como oposición y tiene una posición muy clara en los temas más importantes del país. ¿Cuáles son las 5 cosas que diferencian a Movimiento Ciudadano de los otros partidos? Porque escucho esto de la tercera vía, somos diferentes, no somos iguales. ¿Qué es lo que los hace diferentes? 5 cosas. Primero, nuestra agenda, Max. La agenda que está defendiendo Movimiento Ciudadano es una agenda que, por cierto, abandonó la Cuarta Transformación y que no encuentra asidero
en la alianza opositora. Estoy hablando de los jóvenes, estoy hablando de las mujeres, estoy hablando del medio ambiente, por mencionar solo algunos casos. Segundo, las mujeres y hombres que están en el proyecto, que lo componen, que dan la cara. Aquí no hay historiales como lo que tienen en los otros partidos políticos de hombres y mujeres impresentables. Aquí hay gente honorable que tiene en este momento la oportunidad de salir a dar la cara con mucha dignidad. Tercero, nuestra historia. Nosotros no salimos a la calle a decir lo que vamos a hacer, salimos a la calle a decir lo que ya hicimos y qué es la historia que nos respalda. Ahí está nuestro récord parlamentario y ahí está nuestro historial de gobierno. Cuarto, para poner otra cosa sobre la mesa, el desempeño de nuestros gobiernos en el plano municipal y en el plano estatal, como es el caso de Jalisco, ha sido notable. Hoy por hoy Movimiento Ciudadano tiene los gobiernos más transparentes del país en los distintos rankings que hay y en el caso de Jalisco un gran desempeño y para muestra ahí está un botón. El manejo de la pandemia que tuvo Jalisco no lo tuvo otras entidades federativas y no lo tuvo el gobierno federal. Y quinto, para terminar, nuestra visión de futuro. Movimiento Ciudadano está compartiendo con el electorado, con las y los mexicanos, una visión de país. A nosotros no nos interesa que le vaya bien a alguien, que le vaya mal a alguien, perdón. No es nuestro motor tratar de obstaculizar que a alguien le puede ir bien. Nosotros queremos que le vaya bien a México. Esa es nuestra visión y eso es lo que estamos poniendo al servicio de las y los mexicanos. Decías en la segunda que lo que los diferencia de otros partidos son las personas que encabezan las candidaturas, las que están en la dirigencia. Y a ver, creo que una de las cosas de las que la gente está hasta la madre es que haya un partido que ponga un candidato que gane una gubernatura, al rato lo agarran haciendo un acto de corrupción y los partidos lo primero que dicen es me deslindo, yo no sé quién es, yo ni lo conozco, se nos coló quién sabe por dónde. Movimiento Ciudadano está dispuesto a hacerse cargo y a hacerse responsable no solo de la integridad y honorabilidad de sus candidatos, sino de la integridad y honorabilidad de los servidores públicos una vez que están en el cargo? A ver, Max, nosotros hemos hecho un esfuerzo por presentar a las mejores mujeres y a los mejores hombres en esta contienda electoral. Y hemos procurado que sean personas honorables, con trayectoria, con un modo honesto de vivir. Pero por supuesto que si alguno de ellos tuviera un señalamiento, no en la campaña, sino ya en el desempeño de su función, seríamos los primeros en denunciarlo. Nosotros no somos ni vamos a ser tapadera de nadie. Esa no es la vocación de Movimiento Ciudadano. Afortunadamente, todos los candidatos y candidatas han sido bien recibidos por la población. Y por supuesto que estamos dispuestos a escuchar cualquier denuncia, no cualquier invento, que es diferente porque lo que hay en una contienda electoral pues también es una andanada de mentiras y de intentos por desprestigiar a nuestras candidatas y candidatos. ¿Es Movimiento Ciudadano un defensor a ultranza del Instituto Nacional Electoral? Es un defensor del Estado de Derecho, es un defensor de la ley y es un defensor de las instituciones públicas que le han dado viabilidad y prestigio a este país. Y por supuesto que si se trata de defender no a los consejeros electorales, sino al Instituto Nacional Electoral, que son las reglas del juego con las que competimos electoralmente, por supuesto que sí. No vamos a escuchar a Movimiento Ciudadano y a Clemente Castañeda decir el INE me hizo una mala jugada con alguna decisión con la que no estén de acuerdo. No, nosotros no buscamos revancha en decisiones adversas, respetamos las reglas del juego, así lo hemos hecho siempre y me parece un absurdo querer, como lo está intentando hacer Morena y su mayoría, hacerles un juicio político a consejeros electorales porque están haciendo un desempeño de su cargo. Movimiento Ciudadano no se va a prestar a eso. ¿Está en juego nuestra democracia en esta elección? Está en juego la democracia y el futuro de México. En juego la democracia porque tenemos hoy un gobierno que está dándole patadas al tablero y negando las reglas del juego electoral, y está en juego también la viabilidad del país porque se corre el riesgo de que la correlación de fuerzas termine favoreciendo a este proyecto de gobierno, entre comillas, que lo único que ha hecho es demostrar que va al despeñadero. Es decir, lo importante sí es una Cámara más equilibrada, una Cámara Federal de Diputados más equilibrada. Yo creo que el equilibrio sería una buena señal de recomposición en el país, pero no menosprecio, y no debemos hacerlo, el tablero electoral y el tablero político del resto del país. Es decir, también los gobernadores
juegan un papel político en el equilibrio del poder y por supuesto los presidentes municipales. Dicho de otra manera, no nos jugamos nada más la correlación de fuerza en la Cámara de Diputados, sino la composición política en el resto de entidades. ¿Cuáles son las 3 prioridades más importantes de la bancada de Movimiento Ciudadano en la próxima legislatura en la Cámara de Diputados? Te señalaría, entre otras cosas, una agenda de derechos fundamental, digamos, en términos de darle a las y los mexicanos la consolidación de sus derechos básicos. Cuando se habla, por ejemplo, de programas sociales, pues se habla mucho más en términos de dádivas que en términos de derechos consagrados en la Constitución. Nos parece que tenemos que trascender ese esquema. Segundo, una apuesta en esta coyuntura, por la reactivación económica. Nosotros hemos impulsado, entre algunas otras medidas, el ingreso vital, que por supuesto ha sido abrazado en América Latina, salvo en el caso de México, Venezuela y Cuba, por alguna razón será, y que tiene que ver con apoyar directamente a las personas para que salgan de este atolladero en el que nos tiene la pandemia y la situación económica. Y tercera, te diría, la agenda del medio ambiente. Necesitamos quitarle el freno a la transición energética e impulsar una agenda medioambiental pues mucho más acorde con el futuro. En fin, es una agenda que comprende además a las mujeres, a los niños y a los jóvenes de este país. Déjame hacerte preguntas de sí o no. ¿Dos Bocas, sí o no? No. ¿Tren Maya, sí o no? No. ¿Seguro Popular, restablecerlo, sí o no? Corregir el seguro popular anterior, pero lo que tenemos no sirve absolutamente para nada. El INSABI no es opción. Perdón por el sí o por el no. No, está perfecto. ¿Vacunas para médicos privados? Vacunas para todos. La vacuna debe ser universal y se está politizando. Es un absurdo. ¿Habrá que hacer una revisión, una investigación, un juicio de responsabilidad administrativa a los involucrados en la campaña? En la campaña de vacunación y en el manejo de la pandemia. En el manejo de la pandemia. Nosotros ya denunciamos al señor López-Gatell por su incompetencia en el manejo de la pandemia y sí creo que tendremos que tener un proceso de deslinde de responsabilidades y de rendición de cuentas de todos los involucrados en esta tragedia. Para cerrar, ¿cuál es el secreto del candidato en Nuevo León y el candidato en Campeche? ¿Cómo pasó lo que sucedió en esos dos estados? No hay ningún secreto, Max. Hablar de frente, asumir, por supuesto, los errores que se hayan cometido, pero presentar un proyecto y una alternativa para la gente. No hay nada de magia en las campañas electorales. Por eso me gusta mucho lo que está sucediendo en Nuevo León, porque hoy tiene mucha visibilidad, pero anticipo. Lo que está sucediendo en Nuevo León, lo que está sucediendo en Campeche, también está ocurriendo en Nayarit, también está ocurriendo en Colima, también ocurre en Sonora, también ocurre en Chihuahua y en muchas otras entidades. Cuando hay alternativas y razones para la gente, van a salir a votar por una tercera opción, como es el caso de Movimiento Ciudadano. Te he escuchado a ti, a Salomón, a Jorge decir que lo del voto útil o del voto inteligente es una trampa. Pero ustedes están en segundo lugar en varios lados. Les convendría hablar del voto útil, del voto inteligente. ¿Por qué no? Nosotros estamos en segundo lugar porque somos una opción viable para la gente. Y la gente tiene razones suficientes para orientar su voto por una alternativa. Pero no caigamos en el engaño del voto útil, que por cierto, cuando se ha alertado, ha sido muy poco útil para la gente y para el país. Recuerdo mucho la campaña de Vicente Fox, cuando se hizo justamente mención del voto útil y el resultado pues, fue catastrófico para la democracia y para México. Cerremos con un mensaje de Clemente Castañeda para el electorado que está desesperado, que está frustrado. Dales un mensaje para cerrar esta entrevista. No se dejen engañar, no es cierto que nada más hay dos opciones en este país. Hay una tercera opción y se llama Movimiento Ciudadano. Muchas gracias, querido Clemente, por estrenar este programa y esta sección. Felicidades. Muchas gracias a todos, nos vemos la que sigue.